Días hermanos, hoy es Jueves Santo y haremos un sermón sobre el Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo del 1 al 15. El tema del sermón es lavado de todo pecado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La noche en que fue entregado al Señor y sus discípulos celebraron la Pascua. Después de que los discípulos se hubieron reclinado alrededor de la mesa, Jesús, como anfitrión, pronunció la acción de gracias sobre el vino y el banquete, bebiendo él mismo la primera copa. En ese momento, cuando la comida aún no había comenzado, cuando se solía lavar las manos y los pies, aunque un invitado se hubiera bañado antes de asistir a su cena, sus pies estarían sucios por el polvo de las calles y los campos, y el más humilde de los esclavos tenía que hacer el trabajo de lavar los pies de los invitados. Cuando estaba a punto de comenzar la comida propiamente dicha, Jesús vertió agua en el lavabo, que se utilizaba comúnmente para ese fin, y luego comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba atada en la cintura. Cristo no instituyó un nuevo sacramento en ese momento. Solo San Juan menciona este lavatorio de los pies. Hay iglesias en las que el lavatorio de los pies se practica como un rito. Por ejemplo, cada jueves santos algunos obispos suelen lavar los pies de los sacerdotes o seminaristas durante la Semana Santa. Pero es mejor entender el lavatorio de los pies de los discípulos por Jesús como un acto que simboliza el perdón mutuo con el que los cristianos se perdonan antes de participar en el sacramento. En nuestra iglesia nos expresamos este perdón unos a otros compartiendo la paz. No se trata de un simple saludo, sino de mostrar que estamos en paz con nuestros hermanos creyentes antes del sacramento. ¿Cómo entendemos el diálogo entre Jesús y Pedro? Entonces se acercó a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿me lava los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás más tarde. Pedro le dijo, ¿nunca me lavarás los pies? Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Y Jesús le dijo, el que ha sido lavado solo necesita lavarse los pies, porque está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no del todo. Jesús se humilló por toda la obra de la salvación. Fue bautizado en el río Jordán, aunque no tenía pecados de los que arrepentirse. Murió en la cruz como el Cordero sin mancha. Por lo tanto, debemos reconocer que está enseñando la necesidad del bautismo para todos sus seguidores cuando dice, si no os lavo, no tendréis parte conmigo. En el bautismo Jesús nos lava de nuestros pecados, incluso del pecado original. Simón Pedro no lo entendió, por eso le dijo, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. En el bautismo es la regeneración espiritual, el comienzo de una nueva vida en Cristo. Una persona no debe ser bautizada de nuevo o rebautizada,
porque en este sacramento el Espíritu Santo da vida eterna para siempre. Solo aquel a quien Cristo lava y limpia de los pecados puede tener parte con Cristo. Este gran beneficio y bendición del Señor, la limpieza de los pecados, no fue plenamente comprendido o apreciado por los discípulos hasta después de Pentecostés. Pedro primero se opuso, luego inmediatamente se volvió demasiado entusiasta y violentamente ansioso, queriendo tener más que su parte justa en el servicio del Señor. Todos somos santos de Dios por el bautismo. Sin embargo, la naturaleza humana pecaminosa dura hasta la muerte física, por lo que seguimos siendo pecadores hasta que se cumpla la obra de santificación en nuestra resurrección. Lo que hay que hacer con respecto a los pecados cometidos después del bautismo es recibir frecuentemente el sacramento de la Santa Cena. Este es el sacramento que se puede repetir. En el bautismo, el creyente entra en comunión con Cristo una vez para siempre, porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue una vez para siempre. En la cena del Señor, el creyente celebra esta comunión con Cristo y con los hermanos en la fe. Liturgia es una palabra griega que significa servicio público organizado y prestado por un benefactor o abogado en beneficio de todos. La liturgia equivale a la Santa Eucaristía, que es organizado por Dios no para su propio beneficio, sino para nuestro beneficio. Los beneficios son la palabra y los sacramentos para nosotros. Nosotros respondemos con nuestras peticiones, acciones de gracia y alabanzas, pero el primer movimiento es de Dios hacia nosotros. Esta es la comunión de los santos en la que hay fraternidad. Nuestro Señor se humilló para ofrecernos esta comunión. Ninguno de nosotros merece este don, pero todos lo recibimos por igual. Por eso el Señor nos dice, porque si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Antes de recibir el sacramento, es importante examinar nuestra conciencia, arrepentirnos de nuestros pecados y confesar nuestros pecados contra Dios. También, especialmente en esta noche en que el Señor instituyó el sacramento antes de ser entregado a la cruz. Es importante obtener el perdón para aquellos contra quienes hemos pecado y perdonar a los demás. Esta comunión, en esta comunión encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.